Bienvenidos a esta presentación. Vamos a presentar algunos formatos para mejorar la presentación del texto en Word. Este es el entorno de Microsoft Word. Empezaremos creando una tabla. ¿Qué es una tabla? Una tabla es un cuadro dividido en celdas que están organizadas en dirección vertical y horizontal. Es una buena herramienta para organizar información o presentar cifras. Vamos a crear una tabla haciendo un clic en la pestaña Insertar. Botón Tablas. Hacemos un clic para poder desplegar y observamos las siguientes opciones. Una de las opciones que nos presenta es que podemos seleccionar la cantidad de filas y columnas directamente desde este gráfico. Para ello debo tener en cuenta cuántas columnas y cuántas filas voy a necesitar. En este caso tiene 4 columnas. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántas filas? 1, 2, 3, 4 y 5 filas. Otra de las formas de poder insertar una tabla es haciendo un clic en la opción Insertar tabla. En este cuadro de diálogo nos muestra de cuántas columnas y de cuántas filas queremos crear nuestra tabla. Vamos a elegir 6 columnas y 8 filas. Pulsamos el botón Aceptar y ahí tenemos nuestra segunda tabla. La siguiente opción nos dice que podemos dibujar una tabla. Hacemos un clic y el puntero del mouse se torna en forma de lápiz para que podamos dibujar nuestra tabla. De esta manera. Y así. Vamos a hacer uso de estas herramientas según la necesidad que tengamos en el momento de crear una tabla. Para poder desactivar el puntero, hacemos un clic nuevamente en la opción Dibujar tabla y ya está nuestro puntero listo para realizar otras tareas. Una tabla está compuesto por columnas, dijimos. Vamos a dar un relleno de color a esta columna. ¿Cómo hacemos? Nos vamos a la pestaña Diseño y elegimos el botón Sombreado. Elegimos un color y listo. Está sombreada nuestra primera columna. Vamos a sombrear ahora una fila en la siguiente tabla. De la misma forma desplegamos el botón Sombreado y elegimos el color. En esta primera tabla está sombreado la columna y en esta segunda tabla está sombreado una fila. Si queremos dar un aspecto personalizado, podemos seleccionar nuestra tabla y desplegamos el estilo de tabla. Y la opción nos presenta algunos formatos. Hacemos un clic y nuestra tabla presenta el formato elegido. Si queremos aumentar una fila, ubicamos el puntero del mouse a la derecha de la tabla. Pulsamos la tecla Intro y automáticamente generamos una nueva fila. Y si queremos aumentar columnas, ¿cómo haríamos? Podríamos dibujar. Nos vamos a la pestaña Insertar, elegimos Dibujar tabla y podemos dividir esta columna. Y así tendríamos 4 columnas y 3 filas. Si queremos borrar la división entre 2 celdas, podemos hacer uso del botón borrador y elegimos la división y listo, ya está unido. Esa podría ser una opción para poder unir 2 celdas. Otra de las opciones es seleccionando ambas celdas y nos vamos al botón Combinar celdas. Ahora esta celda se ha convertido en una sola. Hemos combinado ambas celdas. Vamos a darle un sombreado. Si queremos dividir esta celda, hacemos un clic en el botón Dividir celdas. En este cuadro de diálogo escribiremos la cantidad de columnas que queremos que tenga. En este caso voy a escribir 3 y bueno, en una sola fila. Aceptamos. Hemos dividido en 3 partes la celda. ¿Qué pasa si queremos dividir la tabla? Ubicamos el puntero del mouse desde donde queremos dividir la tabla. Hacemos un clic en Dividir tabla y ya tenemos nuestra tabla dividida. Fijémonos en algo. Cuando el puntero del mouse está fuera de la tabla,
no podemos editar la tabla. No tenemos las opciones directamente para poder personalizar nuestra tabla. Si ubicamos el puntero del mouse dentro de la tabla, automáticamente se activa la pestaña Presentación, la pestaña Diseño. A esto se llama menú inteligente, porque se adapta a la necesidad del usuario. Para las tablas tenemos también estilos de borde. Podemos elegir un estilo, por ejemplo, este estilo de doble línea, y con el indicador del puntero del mouse hacemos un clic alrededor de la tabla y listo, ya tenemos un estilo de borde diferente. Todas estas herramientas nos sirven para presentar un buen formato en una tabla. Para escribir dentro de la celda, simplemente ubicamos el puntero del mouse y escribimos. ¿Cómo podemos alinear el texto dentro de esta celda? Nos vamos al grupo Alineación y observamos que tenemos 9 formas de alinear el texto dentro de una tabla. Arriba a la izquierda, arriba al centro, arriba a la derecha, centro a la derecha, abajo a la derecha, abajo en el centro, abajo a la izquierda, centro a la izquierda y finalmente centrado, tanto vertical como horizontal. Vamos a dejarlo ahí. Y el texto se presenta mejor dentro de la celda. Podemos también darle una dirección al texto. Botón Dirección del texto, hacemos un clic y nos muestra la dirección en que irá el texto. Vamos a darle más altura a las celdas. Y ahí está. Seguimos girando y listo. Si queremos una altura de celda personalizada, podemos hacer uso del tamaño de la celda. En este caso vamos a escribir 4, pulsamos Enter y el ancho de esta celda es de 4 centímetros. Vamos a hacer que la altura sea de 2 centímetros. Esta también. Y listo. Hemos revisado las opciones de cómo crear una tabla y cómo personalizar según la necesidad de un usuario. Ahora ya estás listo o lista para crear tu tabla. ¿Cómo crear un organigrama usando gráficos SmartArt? En Word nos vamos a la pestaña Insertar, elegimos el botón SmartArt, hacemos un clic y tenemos el siguiente cuadro de diálogo. Para crear un gráfico SmartArt, debemos tener en cuenta las relaciones jerárquicas existentes en una organización. Para hacer uso de gráficos SmartArt, debemos tener en claro qué tipo de gráfico vamos a necesitar. Un elemento gráfico SmartArt es una representación visual de su información e ideas. Puede crear elementos gráficos SmartArt eligiendo entre los diferentes diseños con el objeto de comunicar mensajes de forma rápida, fácil y eficaz. Los elementos gráficos SmartArt, especialmente combinados con otras características, como los temas, le ayudan a crear ilustraciones con la calidad de un diseñador con un solo par de clic. Puede crear un elemento gráfico SmartArt en Excel, en PowerPoint, en Word o en un mensaje de correo electrónico en Outlook. El botón de SmartArt se encuentra en la pestaña Insertar. Elementos para tener en cuenta al elegir un diseño. Como puede cambiar de diseño de forma rápida y sencilla, pruebe diferentes diseños de distintos tipos hasta que encuentre el que ilustra mejor su mensaje. Por ejemplo, este tipo lista puede mostrar información no secuencial. El siguiente gráfico, proceso, sirve para mostrar etapas en un proceso o en una escala de tiempo. El gráfico ciclo muestra un proceso continuo. Con la opción jerarquía se puede crear un organigrama o mostrar un árbol de decisión. Con la opción relación se pueden ilustrar conexiones. La siguiente opción matriz. En esta opción se puede mostrar cómo las partes se relacionan con un todo. En la opción pirámide
Se puede mostrar relaciones proporcionales con el mayor componente en la parte superior o inferior. Y finalmente, la opción Imagen va a permitir usar imágenes para transmitir o dar énfasis en el contenido. Tenga en cuenta también la cantidad de texto que tiene, dado que la cantidad de texto y el número de formas que necesita determinan por lo general el diseño con mejor aspecto. ¿Tiene más peso los detalles que los puntos de resumen o viceversa? En general, los elementos gráficos SmartArt son más eficaces cuando el número de formas y la cantidad de texto se limitan a puntos clave. Los textos largos pueden distraer la atención de la apariencia visual del elemento gráfico SmartArt y dificultar la transmisión visual del mensaje. No obstante, algunos diseños en el tipo lista funcionan mejor con textos más largos. Algunos diseños de elementos gráficos SmartArt contienen un número limitado de formas. Por ejemplo, el diseño flechas de contrapeso del tipo relación. Aquí está, hacemos un clic para poder visualizar de qué se trata. En este caso, este tipo de gráfico solamente le permite transmitir dos ideas. Si desea representar más ideas, entonces tendrá que elegir otro diseño. Si no encuentra el diseño exacto que desea, puede agregar o quitar formas en el elemento gráfico SmartArt para ajustar la estructura del diseño. Por ejemplo, el diseño proceso gráfico del tipo proceso, elegimos proceso básico, aparece con 3 formas, pero es posible que su proceso solo necesite 2 formas o quizás 5. A medida que agrega o quita formas y modifica el texto, la disposición de las formas y la cantidad de texto que contienen se actualiza automáticamente, manteniendo el diseño y el borde original del diseño. Acerca del panel de texto en SmartArt. El panel de texto es el panel que se utiliza para escribir y modificar el texto que aparece en el elemento gráfico SmartArt. Vamos a escribir proceso 1, proceso 2 y proceso 3. Al seleccionar nuestro gráfico SmartArt, se activa el botón Diseño que nos permitirá diseñar nuestro gráfico. Al desplegar en la opción Diseños, podemos elegir aún un diseño diferente. Y ahí está. Si deseamos, podemos cambiar de color, eligiendo alguno de nuestro agrado. Si deseamos seguir cambiando el modelo, podemos hacerlo también. Si queremos agregar una forma, nos vamos al botón Agregar forma. Y ya tenemos una forma más y ahí está. Si queremos agregar texto a esta forma que acabamos de insertar, hacemos un clic derecho y decimos Modificar texto. Proceso 4. Si queremos mostrar el panel de texto, hacemos un clic en la opción Panel de texto y podemos escribir en el panel directamente también. Para desactivar las opciones, hacemos un clic fuera del gráfico y se desactiva las opciones contextuales del gráfico SmartArt. Seleccionamos nuevamente y nos vamos a la pestaña Diseño. En este caso tenemos 4 niveles. ¿Cómo podemos hacer para disminuir de nivel? Podemos seleccionar y borrar la forma y ahora solamente tenemos 3 procesos. Podemos hacerlo también desde el botón Disminuir nivel. Vamos a elegir otro modelo. Pulsamos el botón Más diseños y elegimos Ciclo. Aceptamos y solamente tendríamos 2 formas. Vamos a agregar más formas. Listo. Ahora tenemos 5 formas. Si queremos uno más. Y podemos escribir directamente dentro del panel de texto. Proceso 3, proceso 4, proceso 5 y proceso 6. Listo. Podemos aún
seguir cambiando de color. Desplegamos y elegimos multicolores. Y ahí está. Vamos a ver ahora cómo agregar un gráfico al documento en Word. Para poder crear un gráfico, nos vamos a la pestaña Insertar, botón Gráfico. Si tiene una gran cantidad de datos para el gráfico, se puede crear el gráfico en Excel y a continuación copiarlo para reflejar siempre los números más recientes. En ese caso, al copiar el gráfico, manténgalo vinculado al archivo original de Excel. Los gráficos contienen varios elementos. Podemos crear gráficos en columnas, en líneas, en forma circular, en forma de barras, en forma de área, haciendo una dispersión, cotizaciones, en superficies, en forma radial y en forma de cuadro combinado. Pero los gráficos deben contener varios elementos, como un título del gráfico, que va en la parte superior, una área de trazado, señalamos con la flecha, una leyenda, títulos de eje, tanto horizontal como verticalmente, rótulos del eje, marcas de graduación y líneas de división. También se puede cambiar su ubicación y formato. Para nuestro ejemplo, vamos a seleccionar la opción Columnas. Pulsamos en el botón Aceptar y tenemos nuestro gráfico. Vamos a personalizar. Para nuestro ejemplo, solo necesitamos dos categorías. Vamos a seleccionar, borramos los datos y automáticamente se eliminan las otras categorías. Vamos a escribir buena alimentación. En la siguiente, mala alimentación. Vamos a seleccionar solo los dos para que haya una buena visualización. Si cerramos nuestro cuadro donde se visualizan los datos, ¿cómo podemos visualizarlo nuevamente? Hacemos un clic derecho sobre el gráfico y decimos modificar datos. Y ahí está. En esta celda vamos a escribir niños para la leyenda. Escribimos jóvenes y escribimos. Una vez que hemos terminado de editar los datos, hacemos un clic y cerramos la ventana de datos. Ahora podemos visualizar nuestro gráfico. Para poder editar el texto en el título, simplemente seleccionamos y podemos modificar. Alimentación en el distrito de Cerro Colorado. Es un ejemplo nada más. Y ahí tendríamos la representación. Del color azul nos dice la leyenda que son los niños, color anaranjado los jóvenes y el color plomo los adultos. Entonces, leemos así: buena alimentación tienen los niños, después los jóvenes y finalmente los adultos. Y en el caso de mala alimentación, ¿quiénes tendrían mala alimentación? Los adultos, según nuestro gráfico. Seleccionamos nuestro gráfico, hacemos doble clic para activar la pestaña Diseño y podemos ir eligiendo aún otros modelos. Puede ser también en este otro. Si deseamos, en este modelo, ya es el estilo de presentación y quedaría así finalmente nuestro gráfico. Esta fue una presentación para la sesión número 9.